En 1989, el mundo vio una masacre. China vio una amenaza neutralizada. El tanque avanzó. El hombre se paró frente a él. Y dos versiones del mismo evento comenzaron a divergir, para nunca volver a encontrarse. Para entender lo que ocurrió en Tiananmen, hay que entender el tablero en el que se jugaba. Desde 1978, Deng Xiaoping había puesto en marcha un experimento sin precedente en la historia política moderna. Abrir la economía al mercado, sin abrir el sistema político. La fórmula era deliberada, calculada, capitalismo administrado, propiedad privada bajo supervisión del Estado, inversión extranjera dentro de zonas económicas especiales diseñadas para atraer capital sin, en términos del partido, contaminar la estructura política. El resultado inicial fue espectacular. Durante los años 80, el crecimiento económico chino se aceleró a niveles que el mundo apenas comenzaba a comprender. Las ciudades costeras explotaron industrialmente. Millones de personas abandonaron la pobreza rural. Pero el crecimiento trajo tensiones profundas. La inflación golpeó fuerte. Los índices oficiales mostraban aumentos de precios extremadamente rápidos en las ciudades. Para muchos trabajadores urbanos, especialmente asalariados estatales, los ahorros comenzaban a perder valor. 30% de inflación acumulada en Pekín entre 1987 y 1988. Para una familia trabajadora que no tenía acceso a inversiones ni protección financiera, eso era una crisis directa en la mesa de su casa. Las reformas también crearon algo nuevo: desigualdad visible. Muchos ciudadanos empezaron a percibir que ciertos miembros del partido se enriquecían gracias a conexiones políticas, mientras la población común enfrentaba inflación, incertidumbre y corrupción creciente. El crecimiento existía, pero sus beneficios no llegaban de manera equitativa, y quienes más claramente percibían esa contradicción eran los estudiantes universitarios. Una nueva generación intelectual que, por primera vez, podía compararse con el mundo exterior, que tenía acceso a ideas políticas extranjeras, que se preparaba para liderar un país moderno, y que al graduarse muchas veces encontraba un sistema rígido, controlado y jerárquico. A eso se sumaba el contexto global. En 1989, Polonia celebraba elecciones parcialmente libres. Hungría abría sus fronteras. La Unión Soviética atravesaba reformas profundas bajo Mikhail Gorbachov. El bloque comunista empezaba a agrietarse. Para muchos estudiantes chinos, aquello parecía una señal de cambio histórico. Para el Partido Comunista Chino, era una advertencia existencial. Mientras los estudiantes miraban al mundo exterior con esperanza, los dirigentes del partido miraban al mundo exterior con terror. Lo que veían en Europa del Este no era libertad. Era la posibilidad de perder el control del Estado. El 15 de abril de 1989 murió Hu Yaobang, un dirigente reformista del partido, un hombre visto por muchos estudiantes como símbolo de apertura política moderada. Su muerte encendió la mecha. Miles de estudiantes comenzaron a reunirse en la plaza de Tiananmen. Al principio eran vigilias, luego marchas, luego ocupaciones permanentes, y en pocas semanas el movimiento se transformó en algo mucho más grande. Trabajadores, intelectuales, funcionarios de rango medio, periodistas, ciudadanos comunes. En el punto más alto de las protestas, cerca de 1 millón de personas llegaron a concentrarse en la plaza y sus alrededores. 1 millón de personas en el centro simbólico del poder chino. Las demandas no eran completamente uniformes. Algunos pedían libertad de prensa, otros reformas democráticas graduales, otros querían combatir la corrupción. Muchos trabajadores exigían protección económica y freno a la inflación. No había un líder único.
No había un programa perfectamente coordinado. Pero había una imagen imposible de ignorar. Decenas de miles de personas que no se iban. Y entonces ocurrió algo decisivo. El 13 de mayo, cientos de estudiantes iniciaron una huelga de hambre. Las imágenes comenzaron a expandirse por todo el país. Muchos ciudadanos que antes observaban desde lejos empezaron a ver a los estudiantes como símbolos de sacrificio moral frente al poder. La presión pública aumentó enormemente. Y justo en ese momento llegó Mikhail Gorbachov. Era la primera visita de un líder soviético a China en 30 años. La dirigencia china quería mostrar estabilidad, prestigio internacional y control. Ocurrió lo contrario. La plaza seguía ocupada. Las ceremonias oficiales tuvieron que modificarse. Las cámaras del mundo entero mostraban protestas masivas frente al corazón político del país. Para los sectores más duros del partido, aquello fue una humillación histórica. Y entonces apareció otro símbolo: la diosa de la democracia. Una estatua de casi 10 metros levantada por estudiantes frente al retrato de Mao Zedong. El mensaje visual era explosivo. Para muchos estudiantes representaba esperanza. Para sectores del partido representaba desafío abierto al monopolio ideológico del Estado. Ese fue el momento en que la negociación empezó a morir. Dentro del partido, la división era real y profunda. Zhao Ziyang, secretario general del Partido Comunista, defendía una salida negociada. El 19 de mayo visitó a los estudiantes en la plaza. Frente a ellos dijo: «Hemos llegado demasiado tarde». Fue la última vez que apareció públicamente como dirigente con poder. Pasaría el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Del otro lado estaban Li Peng y los sectores que consideraban que el movimiento amenazaba la supervivencia misma del Estado. Los documentos conocidos como The Tiananmen Papers describen reuniones internas extremadamente tensas. El comité permanente estaba dividido. Y finalmente la decisión terminó concentrándose en Deng Xiaoping y los llamados ancianos del partido. La lógica del núcleo duro era clara. Si el partido cedía frente a la presión callejera, perdería autoridad. Si perdía autoridad, podía perder legitimidad. Y si perdía legitimidad, China podía fragmentarse como estaba ocurriendo con la Unión Soviética. En la mente de muchos dirigentes, aquello no era simplemente una protesta, era una posible crisis terminal del Estado. Y las tensiones no existían solo dentro del partido. También alcanzaban al Ejército Popular de Liberación. Las primeras columnas militares que intentaron entrar en Pekín encontraron resistencia civil no armada. Ciudadanos rodeaban vehículos, hablaban con soldados, les entregaban agua, intentaban convencerlos de no avanzar. Algunas unidades mostraban dudas, otras no estaban preparadas psicológicamente para una confrontación de esa magnitud contra civiles. Pero finalmente llegó la orden definitiva. El 20 de mayo se declaró la ley marcial. Y la noche del 3 de junio comenzó la operación militar. Esta es la parte que China no enseña, y también la parte más difícil de reconstruir con precisión absoluta, porque las comunicaciones estaban controladas, los medios internos estaban censurados, y gran parte de la información salió del país mediante periodistas extranjeros, diplomáticos y testimonios fragmentados. Lo que sí parece claro es esto: la mayor parte de las muertes no ocurrió dentro de la plaza misma. Ocurrió en las avenidas y accesos alrededor de Tiananmen, Chang'an, Muxidi, Fuxingmen, las rutas por donde avanzó el ejército. Testigos, periodistas y cables diplomáticos describen disparos contra civiles, vehículos blindados avanzando entre barricadas improvisadas y enfrentamientos caóticos durante toda la noche. Incluso entre investigadores occidentales existe debate sobre cuántas muertes ocurrieron exactamente dentro de la plaza y cuántas ocurrieron principalmente en las calles cercanas durante el avance militar.
Pero hay algo sobre lo que prácticamente no existe discusión. Hubo una represión militar masiva y murieron civiles. Las estimaciones varían enormemente y esa disputa continúa hasta hoy. Mientras la ciudad entraba en caos, una operación paralela comenzaba y era el control total de la narrativa. La mañana del 5 de junio de 1989 ocurrió una de las escenas más reconocibles del siglo XX. Un hombre, solo, con bolsas de compras en las manos, parado frente a una columna de tanques tipo 59 en la avenida Chang'an. Cuando el tanque intentaba rodearlo, él volvía a bloquearlo. Los tanques se detuvieron. No sabemos quién era. No sabemos qué ocurrió con él después. Pero sí sabemos algo. Varias personas lograron fotografiar ese instante desde el Hotel Beijing. Jeff Weidener de Associated Press, Charlie Cole, Stuart Franklin, Arthur Chang. Las autoridades intentaron confiscar material fotográfico. Algunos rollos fueron escondidos, otros sacados clandestinamente del país. Y al día siguiente, el mundo entero vio la imagen. Un hombre anónimo frente a una maquinaria militar gigantesca. Décadas después, la fotografía sería considerada una de las imágenes más influyentes del siglo XX. Y al mismo tiempo, millones de jóvenes chinos crecerían sin reconocerla. Porque dentro de China, las referencias visuales a Tiananmen fueron progresivamente eliminadas de Internet, libros y medios. Una de las imágenes más famosas del planeta, prácticamente invisible dentro del país donde ocurrió. Hay una pregunta que sigue persiguiendo a Tiananmen más de 3 décadas después. ¿Cuántas personas murieron realmente? La respuesta depende completamente de a quién le preguntes. Y las diferencias son brutales. El gobierno chino habló inicialmente de alrededor de 200 muertos civiles y algunas decenas de soldados fallecidos. Otras declaraciones oficiales elevaron el número total a poco más de 300. Para Pekín, aquello no fue una masacre masiva. Fue una operación militar limitada para restaurar el orden. Pero fuera de China, las cifras comenzaron a dispararse. Durante las horas posteriores a la represión, representantes vinculados a la Cruz Roja China mencionaron una cifra cercana a 2.600 muertos. Poco después, esa cifra fue retractada bajo presión política. Y desde entonces, el número desapareció prácticamente de la narrativa oficial. Muchos corresponsales extranjeros que estaban en Pekín aquella noche hablaron de cientos o incluso miles de muertos. No solo estudiantes, también trabajadores, transeúntes y ciudadanos que intentaban bloquear el avance militar. Periodistas de la BBC, Associated Press, Reuters y The New York Times describieron disparos automáticos, cuerpos en avenidas y hospitales colapsados. Algunos testigos afirmaban que las calles parecían zonas de guerra. En 2017 se desclasificó un cable diplomático británico escrito menos de 24 horas después de la represión. El embajador británico, Sir Alan Donald, informó que una fuente dentro del Consejo de Estado chino estimaba al menos 10.000 muertos civiles. 10.000. La cifra impactó al mundo porque provenía de comunicaciones diplomáticas privadas, no de propaganda pública. El cable describía vehículos blindados aplastando cuerpos, disparos indiscriminados y ejecuciones posteriores. Pero incluso esa cifra sigue siendo debatida. Nunca pudo verificarse de manera independiente. Décadas después, familiares de víctimas comenzaron a reconstruir nombres uno por uno. Hasta hoy han podido verificar más de 200 víctimas identificadas individualmente, con nombre, con edad, con familia, y ellas mismas reconocen que el número real probablemente fue muchísimo mayor. China nunca permitió una investigación independiente. Nunca abrió completamente los archivos. Nunca publicó listas oficiales completas.
y nunca permitió una comisión internacional. Por eso Tiananmen sigue atrapado entre cifras incompatibles: 200, 2.600, varios miles, 10.000. Y detrás de cada número, una batalla política. Porque quien controla la cifra, controla la magnitud del evento. Y quien controla la magnitud, controla cómo será recordada la historia. Lo ocurrido en junio de 1989 no produjo una sola verdad global. Produjo versiones incompatibles de la realidad. Para el Partido Comunista Chino, Tiananmen no fue una masacre. Fue una operación necesaria para evitar el caos. La narrativa oficial sostiene que grupos radicalizados amenazaban la estabilidad nacional y que el Estado actuó para impedir una crisis similar a la que terminaría destruyendo a la Unión Soviética pocos años después. Las autoridades reconocen que hubo muertos, pero insisten en que la intervención militar evitó algo peor: el colapso del Estado chino. Y hasta hoy, altos funcionarios chinos continúan defendiendo la decisión. En 2019, el ministro de Defensa chino afirmó públicamente que detener el caos político había sido la política correcta. La visión internacional fue completamente distinta. Las cadenas extranjeras transmitieron imágenes de humo, disparos, ambulancias y tanques avanzando por Pekín. Periódicos europeos y estadounidenses abrieron portadas con titulares sobre una masacre. Y al día siguiente, la imagen del hombre del tanque apareció en todo el planeta. Para millones de personas fuera de China, Tiananmen se convirtió instantáneamente en símbolo mundial de la represión estatal moderna. Estados Unidos, Europa y Japón condenaron la operación militar. Washington suspendió ventas de armas y contactos militares. La Comunidad Económica Europea impuso un embargo armamentístico que técnicamente continúa vigente hasta hoy. Japón congeló préstamos. Y durante algunas semanas parecía que China podía quedar completamente aislada diplomáticamente. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el curso de las siguientes décadas. El mundo descubrió que condenar a China era mucho más fácil que dejar de hacer negocios con ella. Las sanciones existieron, pero fueron limitadas y, sobre todo, temporales. Las empresas occidentales comenzaron a regresar rápidamente al mercado chino. ¿Por qué? Porque China seguía ofreciendo algo irresistible: mano de obra barata, mercado gigantesco y un Estado capaz de garantizar estabilidad política absoluta. Y ahí aparece una de las conclusiones más incómodas de toda la historia de Tiananmen. Para muchos inversores internacionales, el hecho de que el partido hubiera demostrado control total sobre el país no era necesariamente un problema. Era previsibilidad. Mientras públicamente los gobiernos hablaban de derechos humanos, privadamente las corporaciones seguían entrando a China. La dirigencia china entendió el mensaje rápidamente. La legitimidad futura no dependería de elecciones. Dependería del crecimiento económico. Y entonces comenzó la siguiente etapa: la transformación más rápida de poder económico en la historia moderna. Después de Tiananmen, parecía que China había cruzado una línea irreversible. Gobiernos occidentales hablaban de aislamiento, sanciones, derechos humanos, fin de relaciones normales. Pero algo ocurrió en silencio durante los años 90. El dinero empezó a pesar más que la indignación. Las empresas occidentales regresaron, primero lentamente, después masivamente. Fábricas, tecnología, capital, producción industrial, todo comenzó a trasladarse hacia China. Y mientras públicamente los gobiernos criticaban al Partido Comunista, privadamente sus economías comenzaban a depender cada vez más de él. La lógica era simple. China ofrecía algo que casi ningún otro país podía ofrecer al mismo tiempo: mano de obra gigantesca, infraestructura creciente, estabilidad política
y un Estado dispuesto a garantizar orden a cualquier costo. Y ahí aparece una de las ironías más grandes de toda esta historia. El mismo sistema político que Occidente criticaba públicamente terminó convirtiéndose en una de las razones por las que miles de empresas decidieron invertir en China. Porque para mercados e inversionistas, estabilidad significaba previsibilidad. Y previsibilidad significaba ganancias. Durante años, muchos líderes occidentales creyeron que integrar económicamente a China terminaría liberalizando políticamente al país. Pero ocurrió algo distinto. China se integró al sistema global. Y el sistema global terminó adaptándose a China, no al revés. En 1992, 3 años después de Tiananmen, Deng Xiaoping hizo algo inesperado. A sus 87 años, oficialmente retirado y prácticamente fuera de cámaras, recorrió el sur de China. Shenzhen, Zhuhai, Cantón, las nuevas zonas económicas especiales. Y durante esa gira lanzó un mensaje que definiría el siguiente cuarto de siglo. Las reformas económicas no solo continuarían, se acelerarían. China no iba a copiar el modelo soviético. No iba a liberalizar políticamente el país, pero sí iba a abrir su economía a una escala gigantesca. El mensaje era brutalmente claro. El partido mantendría el control absoluto, pero permitiría enriquecerse a quien ayudara a desarrollar China. Y funcionó. La inversión extranjera explotó durante los años 90. Empresas japonesas, estadounidenses y europeas comenzaron a trasladar producción hacia territorio chino. Las ciudades crecieron a velocidades nunca antes vistas. Millones de campesinos migraron hacia centros industriales. China se transformó en la fábrica del planeta. Y el mundo aceptó la nueva ecuación: capitalismo sin democracia liberal. Durante décadas, muchos analistas occidentales habían creído que el crecimiento económico inevitablemente conduciría a apertura política. China destruyó esa teoría. El país logró integrarse al capitalismo global sin abandonar el control autoritario del partido. Y esa combinación cambió el equilibrio global. En 2001, China ingresó oficialmente a la Organización Mundial del Comercio. A partir de ahí, su ascenso fue imparable. Exportaciones masivas, reservas gigantescas, infraestructura monumental, expansión tecnológica, crecimiento militar. La pregunta ya no era si China crecería. La pregunta era cuánto poder terminaría acumulando. Y detrás de ese ascenso había una realidad incómoda. El sistema que emergió después de Tiananmen había funcionado. Entender la China moderna exige sostener dos verdades al mismo tiempo. Primera verdad: China logró una transformación económica histórica. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema. El país pasó de economía periférica a segunda potencia mundial. Construyó ciudades gigantescas, puertos, trenes de alta velocidad e infraestructura a una escala sin precedentes. Para millones de chinos, la calidad de vida mejoró radicalmente. Y el Partido Comunista utiliza ese resultado como prueba de legitimidad. Pero existe otra verdad. Segunda verdad: todo ocurrió bajo un sistema de control político extremadamente rígido. Censura masiva, vigilancia digital, represión de disidencia, control sobre medios, universidades e Internet. Y silencio absoluto sobre Tiananmen. No hubo juicios. No hubo comisión independiente. No hubo rendición de cuentas. Las madres de Tiananmen todavía intentan preservar nombres e historias de víctimas décadas después. Mientras tanto, generaciones enteras crecieron sin aprender oficialmente lo ocurrido en junio de 1989. Ninguna de estas dos realidades elimina a la otra. China creció. Y Tiananmen nunca desapareció realmente. Solo quedó enterrado debajo del ascenso económico más impresionante del siglo XXI.
Tiananmen no fue solamente un episodio interno chino. Fue el nacimiento de un modelo alternativo de poder. Durante los años 90, Occidente defendía una idea aparentemente inevitable: que el libre mercado terminaría produciendo democracias liberales. China demostró lo contrario. El país logró combinar capitalismo, industrialización masiva, integración global y control político absoluto, sin multipartidismo, sin elecciones competitivas nacionales, sin apertura política real. Y el resultado fue tan exitoso económicamente que muchos gobiernos comenzaron a observarlo con atención. El llamado modelo chino se convirtió en referencia para países que buscaban crecimiento económico sin ceder control interno. Infraestructura a gran escala, Estado fuerte, control social, nacionalismo, expansión económica, todo bajo una estructura política centralizada. Y ahí aparece una de las consecuencias más profundas de Tiananmen. La noche de junio de 1989 no solo definió el futuro de China, ayudó a definir el equilibrio del siglo XXI, porque después de Tiananmen, Pekín dejó claro algo al mundo: China se integraría económicamente al sistema global, pero jamás aceptaría que Occidente definiera cómo debía gobernarse políticamente. La rivalidad actual entre China y Estados Unidos tiene parte de sus raíces aquí. No solo en comercio, no solo en tecnología, sino en dos modelos distintos de entender poder, estabilidad y legitimidad. 35 años después, la batalla más importante sobre Tiananmen ya no ocurre en las calles, ocurre en la memoria. Dentro de China continental, las referencias al 4 de junio siguen siendo censuradas agresivamente. Imágenes, frases, velas, números, publicaciones. Todo puede desaparecer de Internet en minutos. Durante años, Hong Kong fue uno de los pocos lugares bajo soberanía china donde se realizaban vigilias públicas recordando a las víctimas. Miles de personas llenaban Victoria Park cada aniversario. Pero tras la Ley de Seguridad Nacional de 2020, esas vigilias prácticamente desaparecieron. Y aún así, el recuerdo nunca terminó de morir. Muchos jóvenes chinos descubren Tiananmen accidentalmente, a través de VPNs, comentarios eliminados, videos borrados, conversaciones en voz baja, fragmentos de historia que aparecen y desaparecen rápidamente de Internet. Y eso produce una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Qué ocurre cuando una sociedad mejora económicamente, mientras partes enteras de su pasado desaparecen del espacio público? Después de 1989, el Partido Comunista entendió algo fundamental. La estabilidad no dependía solo del miedo, también dependía de prosperidad. La estrategia fue sofisticada. No consistió únicamente en borrar recuerdos. Consistió en hacer que esos recuerdos parecieran menos importantes frente al crecimiento económico. Si puedes comprar, viajar, invertir, consumir, ascender socialmente, ¿cuántas personas seguirán cuestionando lo ocurrido hace décadas? Esa es la apuesta que el partido lleva sosteniendo desde Tiananmen. Hoy existen dos versiones del mismo evento. La de un Estado que afirma haber salvado la estabilidad de su país, y la de quienes creen que esa estabilidad nació sobre una masacre jamás reconocida oficialmente. China creció, se fortaleció, desafió el dominio occidental y obligó al mundo a aceptar que una superpotencia podía surgir sin copiar el modelo político liberal. Pero la pregunta sigue intacta. ¿Puede una potencia mundial escapar eternamente del peso de aquello que decidió borrar? En China, buscar 1989 puede devolver simplemente el número entre 1988 y 1990. En el resto del mundo, ese mismo número sigue asociado a una de las fotografías más famosas del siglo XX. Dos realidades, dos memorias, dentro del mismo planeta.
En junio de 1989, el Partido Comunista tomó una decisión. 35 años después, el mundo todavía sigue discutiendo sus consecuencias.